Como siempre, es un privilegio estar aquí parado delante de ustedes para predicar la palabra del Señor. Da nervios también, pero voy a tratar de ser un poco breve. En estas cosas yo tengo a veces el error de extenderme mucho. Recuerdo en una ocasión, de hecho fue mi primera vez que prediqué en un culto de jóvenes, la predicación duró 1 hora. Ya los muchachos estaban que me mataban con los ojos. No obstante, la predicación quedó para una segunda parte. Pero ya con el tiempo fui aprendiendo que a veces menos es más. Entonces, en esta ocasión, yo quiero hablarles sobre un principio que deberíamos ejercitar en nuestras vidas. Dos profetas del Antiguo Testamento usaban frecuentemente la frase: vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy. Estos eran Elías y Eliseo. Ellos comprendían muy bien este principio, porque nótese que ellos no decían en cuya presencia estuve o en cuya presencia estaré. Ellos lo decían en tiempo presente, en cuya presencia estoy. Ellos entendían el principio de permanencia. Ellos sabían que su vida debería estar de continuo en la presencia del Señor, que cada uno de sus actos fuera reflejo de lo que Dios quería que ellos hicieran. Entonces nos encontramos con este texto del Nuevo Testamento, donde Jesús dice en Juan 15, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Un principio es una base de ideales, fundamentos, reglas o leyes sobre las que se rigen ciertas ideologías, teorías, doctrinas, religiones y ciencias. Nosotros como bautistas tenemos principios, como cristianos tenemos principios. Y este principio, el principio de permanencia, nos habla de que deberíamos estar permanentemente asidos, sujetados al Señor. En primer lugar tenemos que para permanecer se necesita un acto de nuestra voluntad. Se necesita que estemos dispuestos a acatar esa norma. Nótese que el Señor dice permaneced. Esto está en el tiempo en el modo gramatical de imperativo. Un imperativo es una orden. Se expresa para dar solicitud de algo. Lo que quiere decir es que nosotros, ¿aló? Ajá. Nosotros debemos ejercer un acto de voluntad consciente para permanecer en el Señor. No solamente escuchar, sino también hacer, ejecutar. Santiago 1:22 dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Tan solo en este pasaje de las Escrituras, hoy vamos a estar leyendo el versículo 4 y 5, pero voy a estar también examinando los otros versículos que están alrededor de este capítulo. Tan solo desde el versículo 1 al 17, tan solo del 1 al 17, notamos que el Señor repite la palabra permaneced 10 veces. O sea, ¿qué tan importante es esta palabra para que el Señor haga énfasis 10 veces de que debemos permanecer? Él sabía que sus discípulos pronto se tendrían que enfrentar al mundo sin Él, porque esta charla Él la dio en el aposento alto y ya le estaba anunciando su muerte. Pero también sabía que era necesario que los discípulos estuvieran dispuestos a
permanecer, que tuvieran esa voluntad. Así que de ninguna manera permanecer significa estar estático. Permanecer necesita acción. Hay que ejercer ciertos ejercicios para permanecer asidos a Cristo. Entonces, ¿cómo permanecemos? ¿Qué es necesario para que nosotros permanezcamos en el Señor? El segundo punto de esta predicación habla sobre eso. La oración y la obediencia son necesarios para que nosotros permanezcamos en el Señor. En el mismo capítulo, en el versículo 10 podemos leer: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Él usa la palabra amor porque ¿recuerdan cuáles fueron los mandamientos que el Señor dejó? La manera en la que Él resumió la ley. 2 simples mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y el segundo es similar: amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces, para obedecer la palabra del Señor es necesario seguir sus mandamientos. Y sus mandamientos se reflejan en que nuestra vida debe ser una vida que refleje el amor. Vemos también que no solamente se trata de amar y amar, por así decirlo, sino que atesorar su palabra y guardarla. De nuevo en el mismo capítulo, en Juan 15:7, dice: si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Las enseñanzas de Jesús deben hacer eco en nuestras vidas. Debemos tallar todas esas enseñanzas que el Señor ha dejado en nuestro corazón, meditar en ellas constantemente y vivir una vida que refleje todas esas enseñanzas que el Señor nos ha dejado. Vemos que en el Salmo 16:8 dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Siempre, en cada momento, en cada situación, debemos poner a Jehová delante de nosotros. Debemos atesorar sus palabras, meditar en ellas, enseñarlas, predicarlas. En nuestro corazón debe estar eso, los mandamientos del Señor. Solo así podremos mantenernos y permanecer en el Señor. También es necesario cultivar una vida de oración, mantener contacto continuo con esa vid verdadera que es Cristo. Él hace la imagen de que Él es una vid. No sé si saben qué es una vid. Una vid es un arbusto que principalmente de uvas, y los pámpanos son las ramitas en donde crecen las uvas. El pámpano por sí mismo no da fruto porque si no está pegado a la vid, no recibe la savia, que es el alimento que fluye y alimenta esos frutos. Así debemos nosotros permanecer en contacto con Jesús y con Dios, y esto solamente lo podemos lograr mediante la oración. Jesús conecta en todo este discurso que Él está dando en el aposento alto, conecta el obedecer a Dios con la permanencia y también conecta la oración contestada con el principio de permanencia. Vemos en Juan 14:23. ¿Qué dice Juan 14:23? 14:23, 24. ¿No lo tienes allí? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Es decir, lo que les acabo de mencionar.
El principio de permanencia se lleva a cabo guardando la palabra del Señor, obedeciendo sus mandamientos. Ahí mismo en el 14, pero ahora vamos para el 13, versículo 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y se conecta directamente con el principio de permanencia, porque el Señor dice, si permanecieres en mí, todo lo que pidieres, lo haré. La oración sale espontánea del cristiano que está conectado con el Señor. Yo no sé si a veces ustedes han pasado por la misma situación que yo, que es un poco difícil orar, más que todo en las noches. A mí se me hace difícil orar en las noches cuando llego cansado de trabajar. Es porque nuestra carne, nuestro hombre terrenal, está en contra de este ejercicio espiritual, mantener contacto con Dios. Pero solamente por el Espíritu Santo nosotros necesitamos tener ese contacto, esa relación con el Señor que solamente se mantiene durante la oración. La conexión se mantiene por la obediencia y la oración. Permanecer en Cristo y permitir que sus palabras permanezcan en uno significa una aceptación consciente de la autoridad de su palabra y de un contacto constante con Él en oración. Y es en este punto donde nosotros empezamos a poner excusas. Primero, faltamos un domingo a la iglesia. Al siguiente domingo tenemos visita y no podemos venir. ¿Cómo dejamos a la visita sola en la casa? Al siguiente tuvimos una semana muy fuerte en el trabajo y el único día que tenemos para descansar es el domingo. Después decimos, yo no necesito ir a la iglesia para buscar a Dios. Poco a poco nos vamos alejando y ya dejamos de orar. Empezamos a frecuentar amigos antes que a los hermanos de la fe. Y poco a poco vamos así hasta que nos damos cuenta que nos hemos separado de esa vid. Nos encontramos hundidos en la depresión, en el estrés de la vida, en todas las responsabilidades que tenemos. Ya no tenemos fuerza para volver al camino, ni ganas para volver al camino. Es en este punto donde yo les digo, el diablo no va a hacer que ustedes caigan de un día para otro. Él tiene algo que cada uno de nosotros deberíamos tener, paciencia. Él va a esperar el momento indicado en el que tú estés más débil. Y si no puede hacer que te quemes, va a hacer que tu vida no le dé la honra y la gloria que Dios merece. Y este es el tercer punto. Reflejar a Cristo en nuestras vidas. El Señor dice, permanezcan en mí. Y luego dice, yo permaneceré en ustedes. Si ya de por sí permanecer requiere un esfuerzo constante, un acto de nuestra voluntad para estar allí con el Señor, orando y obedeciendo su palabra, ¿cuánto más requerirá que el Señor permanezca en nosotros? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hago para obligar al Señor a que permanezca en mí? No se puede. El principio de permanencia dice que el Señor permanezca en nosotros es una consecuencia directa a que nosotros permanecemos en el Señor. Tal como el pámpano debe estar sujeto a la vid, la savia de la vid debe fluir a través de los pámpanos para que éstos den fruto. Una rama que no se alimenta, con el tiempo va a marchitarse, va a lucir fea, y por eso es que será cortada. En este sentido, la savia es el Espíritu Santo. Y esta es la parte de Dios que permanece en nosotros y de la cual nuestro cuerpo es morada, es templo del Espíritu Santo. Es común y vemos constantemente, por lo menos en los carros, primeramente Dios, dice. Y eso no está mal. Yo creo que doctrinalmente hablando ningún cristiano estaría en contra de que Dios debe ejercer el primer lugar en nuestras vidas.
El problema con esto es que si suavizamos esta enseñanza, podemos llegar a creer que Dios está en esa lista de responsabilidades y está en función de nuestro tiempo y nuestra disposición. Y recordemos que Dios es soberano y Él es dueño de todo. Jamás Él va a estar en disposición de nosotros. Nosotros tenemos que estar más bien a su disposición. De manera que en vez de buscar poner a Dios antes que nuestro trabajo, antes que nuestras responsabilidades, nuestros estudios, debemos tratar de que en todas estas cosas veamos a Cristo reflejado y que seamos conscientes de que las personas pueden ver a Cristo en nosotros, de que Cristo permanece en nosotros. El principio de permanencia se basa en que podemos decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que haya una evidencia real de que Cristo habita en nosotros a través de nuestras acciones. Vamos a ver el versículo completo. Esto es Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí nos encontramos con una paradoja. Pablo dice, ya no vivo, y luego dice, lo vivo. Es decir, él ya no vive, pero ahora vive. Pablo podía decir firmemente y confiadamente, Cristo vive a través de mí. Soy reflejo de una vida, soy reflejo de Cristo con mi vida. Todo cristiano debemos saber o debemos tener claro que debemos ser reflejo de Cristo en nuestras vidas. Que Cristo habite en nosotros. También estamos unidos, o sea, otra de las maneras en las que reflejamos a Cristo es que estamos unidos con Él en su muerte. ¿A qué me refiero? Romanos 6:5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Dado que toda nuestra incredulidad, toda nuestra rebeldía, todo nuestro antiguo ser murieron con Cristo, en fin de que andemos en una nueva vida, debemos pensar que esta vida nueva es una exhibición de Cristo viviendo a través de nosotros. Voy de nuevo a Gálatas, a hablar un poco sobre el pasaje de Gálatas. Así podré explicar otras maneras de las que Cristo permanece en nosotros. Los que permanecen en Cristo hemos abandonado nuestro viejo yo, nuestras antiguas pasiones y nuestros antiguos deseos. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La permanencia de Cristo en nosotros es evidencia porque ahora tenemos nuevos deseos. Es evidente, porque ahora tenemos nuevos deseos, nuevas pasiones que son plantadas por Cristo en nuestro corazón. Él cambia nuestra manera de pensar. Él habita ahora en nosotros y ya nuestro viejo hombre, lo que estaba aquí, ya no puede existir más. Ya no, aunque sí, seguimos siendo humanos. Pero como decía la canción, necesito más de Cristo, necesito más de Él en mi vida. Vemos más adelante en el texto en el que nos estamos basando, en el capítulo 15 de Juan, en el versículo 7 que dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Ahora sí, voy a lo que ya antes me había adelantado, lo que dijo Spurgeon acerca de
os será hecho. Esta frase, voy a citarlo. Spurgeon dijo: se vuelve seguro que Dios diga al alma santificada: pide lo que quieras y te será hecho. Los instintos celestiales de ese hombre los dirigen bien. La gracia que está dentro de su alma alejan todas las concupiscencias y deseos necios, y su voluntad es realmente la sombra de la voluntad de Dios. La vida espiritual está en control en él. Así que sus aspiraciones son santas, celestiales, divinas. Ya no vivimos conforme a los estándares de este mundo. El Señor cambia radicalmente nuestra manera de pensar cuando Él habita en nosotros. Entonces esto significa, como dice Romanos 6:7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y continúa en el 11 diciendo: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es como Cristo permanece en nosotros. Vivimos una vida de constante victoria sobre el pecado que Cristo venció. También otra manera en la que evidenciamos la permanencia de Cristo en nosotros es a través de su olor. A través de su olor. ¿No han notado a veces que hay personas que tienen malos olores y cuando están cerca de nosotros como que incomoda un poco? Incluso a veces nosotros mismos andamos así y yo particularmente no me soporto. X circunstancias se pueden presentar. Pero cuando una persona huele rico, queremos estar con esa persona. Se siente una diferencia. De igual manera, el olor espiritual de Cristo debe permanecer en nosotros. Y esto es dar evidencia, o sea, mostrarle al mundo que Cristo habita en nosotros. Segunda de Corintios 2, el 14 y el 15 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. Las personas, tanto los salvos, los hermanos en la fe, deben saber que nosotros también somos cristianos, pero esto también lo debe notar el mundo. Aquel que no es cristiano también debe reconocerte a ti como un reflejo de Cristo. Como ya yo lo había dicho antes, no pongamos a Cristo antes que nuestras responsabilidades, antes que nuestra familia. Aunque eso está bien, lo que tenemos que buscar es que en todas estas cosas, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestra familia, Cristo sea un reflejo y que nosotros estemos conscientes de eso también, de que Cristo está allí presente. Ahora pasaré al tercer punto. ¿Por qué o para qué debemos permanecer al cuarto punto, perdón? ¿Por qué y para qué debemos permanecer en Cristo? ¿Por qué debemos ejercer el principio de permanencia? En primer lugar, en el texto nos encontramos que es para dar fruto, para dar fruto. Y nos llega a la mente el fruto del Espíritu Santo. También nos llegan frutos dignos de arrepentimiento. Son actitudes, el fruto del Espíritu Santo son actitudes que reflejan el habitar del Espíritu Santo en nosotros. Cambiamos nuestra mente, cambiamos como ya les venía diciendo, cambiamos nuestra forma de actuar y eso es evidente. Los frutos dignos de arrepentimiento son personas que llegan a Cristo a través de nuestra predicación, a través de nosotros. Pero este fruto es más que eso. Este fruto, el Señor dice en el versículo 11, vamos a leer el versículo 11 de Juan 15. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este fruto
que el Señor quiere que nosotros demos es para que tengamos su gozo. El Señor nos creó para ser felices. Y no quiero decir con esto que cuando somos cristianos vamos a ser la persona más feliz del mundo. Incluso vamos a pasar por distintas pruebas. Pero todo esto es para forjar nuestro carácter, para que poco a poco nos vayamos pareciendo más a Él. Los psicólogos definen la felicidad como la medida de un bienestar subjetivo y está muy relacionada con el estado de confirmación, agrado o sentirse realizado de un individuo. Y que esta también influye en las actitudes del individuo en cuestión. También se ha llegado a concluir que la felicidad puede ser percibida diferente dependiendo de la persona. O sea, cada uno de nosotros podría tener una definición diferente de lo que es felicidad. A mí me puede hacer feliz una cosa, a otra persona le hace feliz otra cosa. Pero en este sentido, cuando el Espíritu de Dios habita en nosotros, cuando permanecemos en Cristo y Él permanece en nosotros, recuerdan, Él cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de percibir el mundo. Entonces, también cambia nuestro concepto de felicidad, nuestro concepto de gozo. El Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Lo que significa que para nosotros, los que permanecemos, los que ejercemos el principio de permanencia, nuestro gozo debe ser deleitarnos en Jehová. Y por supuesto, Él concederá las peticiones de nuestro corazón, porque están en consonancia, están conformes a su voluntad. Recuerdan que nosotros habitamos en Él y Él habita en nosotros. Pero hay otra razón que yo conseguí para que nosotros permanezcamos. Y aunque la dejé de último, para mí esta es la más importante. Juan 15:8, de nuevo seguimos en el texto, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. La principal razón, o la que para mí es la más importante, en la que debemos ejercer el principio de permanencia, es porque en eso es glorificado nuestro Padre. Dios es glorificado a través de nuestra obediencia, de nuestra oración, de nuestras actitudes, de nuestros humores incluso, de todo lo que hagamos debemos glorificar a Dios, darle una alabanza constante con nuestras vidas. El único Dios, el Santo, 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 el que por amor entregó a su único Hijo, solamente para que nosotros podamos tener comunión con Él y podamos ser salvos. Ese que nos tomó cuando estábamos rotos y nos reparó por su mera misericordia. Ese Dios se ha interesado en ti. Y si necesitas que yo te recuerde o te dé una pequeña muestra de la grandeza de ese Dios, vamos a pensar un momento en las estrellas. ¿Cuántas estrellas hay en el universo? Bueno, solamente en nuestra galaxia, en la Vía Láctea, los científicos llegan a una aproximación de que hay alrededor de 100.000 millones de estrellas. Y esto es una cifra pesimista, es decir, que pudieran haber mucho más. Pero vamos a quedarnos con esta cifra por un momento. 100.000 millones de estrellas. Tan solo en la galaxia más cercana que tenemos, que es Andrómeda, la galaxia Andrómeda, hay alrededor de 200.000 a 400.000 millones de estrellas. Solamente en 2 galaxias. ¿Cuántas galaxias hay en el universo? Escucha esto. El telescopio espacial Hubble estuvo durante 12 días
mirando una pequeña porción del espacio y logró hallar 10.000 galaxias visibles en esa pequeña porción. Basado en ese cálculo, los científicos logran estimar o piensan que quizá haya de 2 a 3 billones de galaxias en el universo observable, lo que podemos ver del universo. Estos serían unas 10 cuatrillones de estrellas, aunque lo más seguro es que hayan mucho más de ellos. Y su creador, Dios, las llama cada una de ellas por su nombre. El Salmo 147, versículo 4 dice: y Él cuenta el número de las estrellas, a todas las llama por su nombre. Y tú tienes el privilegio de llamarlo Padre. ¿Acaso Dios no se merece lo mejor de nuestras vidas? ¿Acaso Dios no se merece que le abramos un pedacito de nuestro corazón para que Él habite en nosotros? Todo cristiano necesita ejercer el principio de permanencia, darle gloria a Dios con su vida. Esta es la mejor recompensa, es la mejor razón que tenemos para ejercitar el principio de permanencia. Ya para concluir, recuerda siempre, el principio de permanencia tiene que ver con darle el primer lugar a Dios en todo. Reconocer que Él está presente en cada aspecto de tu vida y que todos los demás también puedan reconocerlo. Amigo cristiano, tú necesitas reconocer a Dios y ejercer el principio de permanencia. Pero me voy a dirigir a ti, amigo que nos visita. Si tú hoy te diste cuenta de que tu vida es menos que nada en este gran universo y que ese Dios infinito se ha interesado en ti y tú sientes el deseo, sientes la necesidad de poner a Dios en primer lugar, de decirle: Señor, yo quiero permanecer en tu presencia para que tú permanezcas en mí, para que todo el mundo pueda verme como un reflejo de Cristo. Yo te invito a que cierres tus ojos e inclines tu rostro y ores y repitas después de mí: Señor mi Dios, en esta mañana te reconozco, Padre. Sé que tú eres creador y que tu poder es magnífico. A ti sea toda la gloria, Señor. Pero también reconozco, Señor, que necesito más de ti. Necesito que tú habites en mí. Por eso, Padre, te pido que perdones mi pecado. Yo acepto el regalo que Cristo me ha dado mediante su muerte. Yo acepto esa salvación que tú me ofreces. Envía tu Espíritu Santo, Señor, a que habite en mí, para que así tú puedas permanecer en mí y yo en ti, Señor. Te lo pido, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo espero que hoy hayas hecho esta oración. No voy a pedir que te identifiques, pero yo voy a permanecer aquí en el templo después de la predicación. Está el pastor también y hay muchos hermanos que te pueden ayudar. Si tú has hecho esta oración, por favor, contáctanos, búscanos, porque yo sé que tú quieres formar parte de esta gran familia. Entonces, permanezcamos en el Señor y que Él permanezca en nosotros.